Tuvimos la oportunidad de viajar a Estambul, al Congreso Europeo de Obesidad, y vamos a contarles durante los próximos minutos cuáles fueron las novedades más importantes, o por lo menos lo que nosotros sentimos que eran más importantes para comentar en toda la comunidad científica. Caro. Yo me voy a centrar en este resumen en algunos ejes que me parecieron fundamentales, como cómo manejar la nutrición y el ejercicio en las personas que están en tratamiento integral para el abordaje de la obesidad, sobre todo cuando hay tratamiento farmacológico, cómo esto modifica y cómo debemos ayudar a que ese descenso sea lo más adecuado posible. El otro gran tema fue la salud de la mujer y la obesidad en las distintas etapas de la vida, con un foco bastante importante en lo que es peri y posmenopausia. Y finalmente vamos a hablar en conjunto con vos, sobre las estrategias para sostener la pérdida de peso y los beneficios cardiometabólicos a largo plazo. Y vos, ¿qué ejes, desde tu perspectiva como cardiólogo, fueron los que más te interesaron y que nos vas a comentar? Bueno, hubo algunas charlas acerca de, por supuesto, enfermedad cardiovascular, de riesgo cardiovascular, pero principalmente me va a centrar en lo que es insuficiencia cardíaca. Por el otro lado, el nuevo algoritmo terapéutico que en el ECO lo llamaron algoritmo 2.0, que en realidad es un update del algoritmo que presentaron en el 2025. Y finalmente vamos a charlar en conjunto acerca de estas nuevas estrategias o esta nueva data que tenemos en qué hacer en largo plazo con los pacientes que están recibiendo un agonista receptor GLP-1 como semaglutida o tirzepatida. Bueno, y para comenzar, como ejemplo de los muchos trabajos, datos y presentaciones interesantes que hubieron en cuanto a lo importante que es que el descenso de peso, que el manejo de la obesidad sea adecuado, que la pérdida de peso sea en proporción que genere mayor salud cardiometabólica, les voy a comentar brevemente dos trabajos que se presentaron como trabajos orales de un grupo español y un grupo italiano, independientes, y uno de los trabajos lo que evaluó fue de manera retrospectiva, comparó dos grupos de pacientes con obesidad, un grupo que había sido tratado con consejo de cambios en el estilo de vida y el otro con los mismos consejos de cambio en el estilo de vida más semaglutide, y lo que mostraron de interesante, más allá de que el grupo con semaglutide tuvo una pérdida de peso mucho mayor, y esto es por supuesto algo esperable, es que en ambos grupos se redujo de manera muy significativa el gasto energético en reposo, el gasto metabólico en reposo. Y esto me parece que es importante porque si bien en las personas cuanto más peso bajan, más se va a reducir este gasto, aun cuando el descenso de peso no sea muy importante, también hay una reducción importante del gasto metabólico, y ahí tiene un gran rol el ejercicio físico. Y lo que mostraban estos trabajos que hicieron, le habían hecho calorimetría y le habían hecho también estudios de composición corporal al inicio y a la finalización, es que los pacientes que estuvieron en tratamiento con semaglutide, aun cuando habían bajado mucho más de peso, habían perdido un 1.6 kilos de masa muscular, pero sin impacto negativo en la fuerza. Habían ganado fuerza en relación al peso y la funcionalidad del músculo no se había modificado. Así que este trabajo demuestra la importancia del ejercicio físico para sostener la funcionalidad muscular y para mantener la tasa metabólica de reposo. Interesante, Caro. Bueno, yo estuve en la sesión de insuficiencia cardíaca, fue una de las que más me interesaron, con una hermosa charla, y básicamente dos cosas que me llamaron la atención y que me gustaron. Una de ellas es, presentaron un algoritmo de predicción de insuficiencia cardíaca, porque esto es importante para saber qué pacientes con obesidad van a tener insuficiencia cardíaca. Un algoritmo que se llama SMART2, que está validado para la Unión Europea, obviamente no para nuestra población, pero posiblemente el día de mañana llegue alguna validación, pero con herramientas clínicas sencillas: presión arterial, tasa de filtrado glomerular, índice de masa corporal, hemoglobina glicosilada, si antecedente de diabetes o no diabetes, y predice el riesgo de insuficiencia cardíaca a 10 años y a 30 años. Espectacular. Y por el otro lado, resaltaron obviamente la importancia de los agonistas receptor GLP-1 en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que ya tenemos evidencia que semaglutide a través de los estudios STEP-HFpEF y STEP-HFpEF diabetes en las personas con sobrepeso o obesidad reduce
la incidencia de internaciones por insuficiencia cardíaca. Y asimismo, tirzepatide, a través del estudio SAMI, también reduce la incidencia de internaciones por insuficiencia cardíaca, por lo cual en un paciente hoy con obesidad cardiometabólica, aplicar agonista del receptor GLP-1 puede ser una muy buena estrategia para reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Y por el otro lado, algo que fue muy interesante, que presentaron algunos resultados de una estrategia combinada, porque sabemos que la piedra angular del tratamiento para insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, son los inhibidores de SGLT2. O sea, acá todo el mundo lo tiene claro. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, posiblemente se lleve de nuestra consulta un inhibidor SGLT2. Pero ¿qué pasa con la combinación inhibidor SGLT2 y agonista GLP-1? Bueno, durante la sesión los potenciaron. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, si bien la evidencia no es muy potente, hay, digamos, análisis de subgrupos que muestran que mejoran los pacientes también, si bien la evidencia no es muy potente, sí trabajan son sinérgicos, o sea, se potencian en lo que es la descongestión, la caída del péptido natriurético, la caída de la proteína C reactiva, la mejora de la calidad de vida y la mejora de la calidad de 6 minutos, la caminata de 6 minutos. Bueno, la verdad que muy bueno tener estos datos que, como vos decís, todavía no es la evidencia de más altísima calidad, pero ya van en línea con lo que uno fisiológicamente o fisiopatológicamente pensaría, ¿no? Que la adición de fármacos va a potenciar resultados. Y antes de pasar a mi segundo eje, quería comentarte sobre un trabajo de un grupo italiano que hicieron un registro alimentario a través de una aplicación de pacientes en tratamiento para tratamiento de obesidad con cambios en el estilo de vida versus aquellos que usaron algún fármaco agonista de GLP-1 o dual. Y lo que encontraron, los pacientes que están bajo tratamiento farmacológico reducían el volumen de las ingestas, pero no cambiaban la composición, no mejoraban la composición. Entonces, esta reducción de volumen lo que generaba era una reducción de la ingesta proteica y una reducción de la ingesta de fibras. Ambas cuestiones en las que debemos trabajar muchísimo en la educación. Y fíjense que los pacientes bajo tratamiento de farmacológico tenían un promedio de consumo de proteínas de 0.6 gramos por kilo de peso, muy por debajo de lo que las guías nos recomiendan. Y otro dato interesante que evaluaron era cuál era la comida del día que más salteaban las personas en tratamiento farmacológico, y lo que encontraron es que la comida más salteada era la cena, y que, por otra parte, la cantidad de comidas salteadas era dosis dependiente. Los pacientes con dosis más altas de medicación tendían a saltar más comidas que los pacientes con dosis más bajas. Son, me parece, conceptos interesantes para apoyar desde la nutrición y desde la educación nutricional el tratamiento integral de la obesidad. Wow, te escucho hablar y pienso cuánto los cardiólogos tenemos que aprender acerca del metabolismo y tratamiento de la obesidad. No es solamente recetar un fármaco y largar al paciente, sino trabajar interdisciplinariamente con los especialistas en obesidad, pero aparte de ello, con el tratamiento integral de la alimentación, con el nutricionista, con la actividad física y muchas veces con el tratamiento conductual. Claro, justamente el título de este trabajo era comer menos, pero es comer mejor y no siempre, ¿no? Esto lo sabemos, pero verlo en datos realmente nos pone blanco sobre negro y nos habla de la importancia de ser muy proactivos en esto, en reinterrogar, en preguntar, en trabajar en equipo, en ver los tiempos, en ser continuos en la educación. Bueno, y otra de las cosas que presentaron fue el algoritmo 2.0 para el tratamiento de la obesidad. Y esto es interesante porque, bueno, resaltan que es como todo algoritmo, no es una hoja fija, sino que es una hoja de ruta para guiar a los clínicos que puede ser adaptado, obviamente, a cada paciente y a cada situación. Pero lo interesante de todo esto es que, bueno, primero resaltan que esto se basa en 62 ensayos clínicos randomizados doble ciego. ¿Cuánta data tenemos en los últimos 10 años, o 5 años, 10 años diría, para el tratamiento de la obesidad, ¿no? Ya miles de pacientes tratados en forma farmacológicamente y hasta ahora con un éxito increíble. Y el otro cambio, que ya cambió el año pasado, lo resaltan en este nuevo algoritmo, es que resaltan obviamente que la obesidad es una enfermedad crónica y recurrente, pero aparte, además de ello, hay un cambio de paradigma
para mí, pensándolo cuando lo leía, igual que lo que pasaba en diabetes, ¿no? Que en diabetes antes decíamos, hemoglobina glicosilada, iba por un tratamiento, iba por otro tratamiento. Y ahora sabemos que no es así, ¿no? Que la hemoglobina glicosilada, el control metabólico, sigue siendo importante, pero para decidir el tratamiento tenemos que entrar por las comorbilidades. Tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, obesidad, etc., ¿no? En este caso, en el tratamiento de la obesidad pasa lo mismo. Antes nos guiábamos de repente por el índice de masa corporal y ahora en todo el algoritmo no está el índice de masa corporal. No existe el índice de masa corporal. Entonces sacamos una medida, que es la medida que en realidad es lo que nosotros vemos y lo que medimos, ¿no? Puede ser la hemoglobina glicosilada o el índice de masa corporal como consecuencia de una enfermedad crónica, que puede ser diabetes o obesidad. Y hoy nos basamos en las comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, el algoritmo lo que dice es, puedes tener un paciente con obesidad sin comorbilidades, ninguna comorbilidad. Esto un poco Lancet habla de obesidad preclínica, tal vez es discutible, pero de esta forma uno lo puede entender. Entonces, si uno piensa en un paciente con obesidad preclínica o obesidad sin comorbilidades, bueno, uno va a centrar todo sobre el peso. ¿Sí? Quiero que mi paciente baje de peso. Ahora, Perdón, pero dentro del peso ya no pensando en índice de masa corporal, sino en perímetro de cintura o... sí, de grasa visceral. Exactamente, grasa visceral. Con objetivos más de grasa visceral que de índice de masa corporal. Perfecto, tal cual. Y por el otro lado, entonces, si nuestro paciente tiene comorbilidades, si tiene prediabetes, ¿sí? Bueno, las comorbilidades pueden ser, dice, metabólicas o mecánicas, ¿no? Las comorbilidades mecánicas son la artrosis de la rodilla y la apnea del sueño. Y las comorbilidades metabólicas pueden ser prediabetes, diabetes, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad metabólica hepática asociada a enfermedad metabólica más alta. Y aquí, obviamente, resalta que el tratamiento tiene que ir focalizado hacia, si el paciente tiene prediabetes, hacia la normoglucemia. Si el paciente tiene diabetes, hacia la remisión de la diabetes. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, obviamente a reducir los eventos cardiovasculares. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, a reducir los eventos de insuficiencia cardíaca. Y en enfermedad hepática asociada a trastornos metabólicos, el MASLD, acá hace una diferencia, que ya hay evidencia acerca de que tirzepatide y semaglutide reducen el MASH, reducen la inflamación hepática. Pero semaglutide últimamente demostró que no solamente reduce el MASH, sino que además de ello reduce la fibrosis hepática. Entonces, estamos en un cambio de paradigma completo, ya no hay que entrar más por el peso, sino que hay que entrar principalmente por la presencia, ausencia de comorbilidades y tratar, en definitiva, el órgano no adiposo que está enfermo por la adiposopatía. El o los órganos, porque la realidad es que en la práctica nos pasa que las personas vienen a la consulta con obesidad y muchas veces más de una complicación, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Otro tema del que se habló muchísimo, hubo varios simposios, presentaciones orales, etcétera, fue de la salud de la mujer y obesidad en las distintas etapas de la vida, con un foco bastante importante en lo que es peri y posmenopausia, porque sabemos que la peri y posmenopausia es una etapa donde hay un aumento de la insulinoresistencia, empeora el perfil lipídico, hay mayor sobrepeso y obesidad. Y es un tipo de paciente de la consulta de todos los días. Y se presentaron datos muy interesantes. Por ejemplo, se hizo un subanálisis del estudio SELEC, que es el estudio de seguridad cardiovascular en personas con obesidad en tratamiento con semaglutide, y lo que se mostró ahí es básicamente que el beneficio cardiovascular es similar, es igual en mujeres y en varones, es decir, que las mujeres se benefician igual que los hombres con semaglutide en la reducción de eventos cardiovasculares. Por otra parte, se presentaron subanálisis, o más que subanálisis, análisis post-hoc de trabajos tanto con semaglutide como tirzepatide, y en este caso evaluando si la mujer estaba en premenopausia, perimenopausia o posmenopausia, y lo que se vio tanto en el análisis del Step Up, que es el de semaglutide con 7.2 miligramos, como en un pool de pacientes con tirzepatide de los estudios Surmont 1, 3 y 4, es que en todas las etapas de la vida reproductiva de la mujer, el tratamiento farmacológico es efectivo. Ahora es un poquito más efectivo en la etapa de premenopausia. Pero fíjense que en promedio las dosis altas de semaglutide o de tirzepatide
reducían entre un 20 y un 22% en premenopausia y en posmenopausia 18-19%. También son porcentajes muy interesantes con amplia repercusión a nivel de cintura, bajando, por ejemplo, en premenopausia 17 centímetros y en posmenopausia 15 centímetros. Es decir, si bien hay mayor efectividad en premenopausia, siguen siendo estrategias muy efectivas en posmenopausia. Y un dato muy interesante de un trabajo que es un trabajo retrospectivo, observacional, pero que compararon mujeres que estaban en tratamiento con medicación para, digamos, agonistas GLP-1 por obesidad, más hormonoterapia por síntomas vasomotores de la posmenopausia, versus mujeres que recibieron solo el tratamiento para la obesidad. Y acá lo que se vio fue una potenciación, una suma de efectos, y las mujeres que recibieron semaglutide más una hormonoterapia por síntomas vasomotores lograron, el 86% de estas mujeres logró una reducción de peso de más del 10% versus solo un 58% de las mujeres que recibieron solamente semaglutide. Entonces, en mujeres en perio, posmenopausia, con síntomas vasomotores donde la terapia hormonal está indicada, la asociación de esta terapia con agonistas GLP-1 generan muchos beneficios, se suman los beneficios en reducción de peso y en reducción de riesgo cardiometabólico. No, muy interesante. Y bueno, el próximo punto es algo sumamente importante, es ¿qué hacemos con los pacientes que están recibiendo un agonista de receptor GLP-1? ¿Lo bajamos? ¿Lo suspendemos? Bueno, años tratando y luchando contra los médicos, explicándoles que las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, el tratamiento tiene que ser en forma indefinida, ¿sí? Y estamos pensando acá en que durante años venimos diciendo que cuando el paciente tiene indicación de recibir un medicamento para el colesterol, no es que baja el colesterol y después lo suspende, sino que tiene que continuar con la terapia. Entonces, una vez que ahora tenemos estas nuevas terapias para bajar, reducir de peso, como los agonistas del receptor GLP-1, o los combinados, por supuesto, toda la farmacología de las incretinas, ¿qué hacemos en el largo plazo? Entonces, aquí se presentaron dos trabajos, yo voy a comentar uno, Carolina otro. Uno de ellos es el Attain Maintain. El Attain Maintain, todo el programa Attain, en realidad, es sobre una molécula que es una molécula no peptídica, bioral, que se llama orforglipón. El orforglipón, como les comento, es una molécula no peptídica que se toma bioral y que tiene varias cualidades que a mí me parecen sorprendentemente buenas. Primero, se puede tomar en cualquier momento del día, no interfiere con las comidas, ¿sí? Como es no peptídica, no la degrada las peptidasas del estómago, y es un medicamento que posiblemente sea altamente escalable. Como yo digo, una estatina, como un medicamento para la presión o un medicamento para el colesterol, y eso a mí me parece fabuloso. En el estudio este, que es el Attain Maintain, lo que hicieron fue tomar el estudio Surmont 5, el estudio Surmont 5 era tirzepatide contra semaglutide. Cuando finalizó el trial, los pacientes eran randomizados a una cohorte 1, que era la cohorte que venía con tirzepatide, lo randomizaban a placebo o bien a orforglipón 12 hasta 36 miligramos. Y la cohorte 2, que eran los pacientes que venían con semaglutide, los randomizaban a placebo, por un lado, y orforglipón 12, 24, 36 miligramos. Y veían qué pasaba. Los resultados para mí fueron sorprendentes. Por supuesto que los pacientes de ambas ramas que iban a placebo lentamente iban recuperando peso, nuevamente recalcando lo que es esta enfermedad del tejido adiposo, que es una enfermedad crónica y recurrente. Cuando uno le saca el tratamiento, el peso lentamente tiende a volver, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasaba en los pacientes que recibían orforglipón? Recordemos, eran pacientes que inicialmente bajaron de peso con tirzepatide, ¿sí? O con semaglutide y que después eran randomizados a placebo o orforglipón. Los pacientes en orforglipón, tanto de tirce o como semaglutide, mantuvieron el peso corporal. ¿Cuánto lo mantuvieron? Bueno, la rama de semaglutide, la cohorte 2, lo mantuvo prácticamente en el 85% de los casos. Y el peso se mantuvo prácticamente igual, algo, digamos, esperable, porque el orforglipón tiene resultados similares a lo que es semaglutide subcutáneo. Los pacientes de la cohorte 1 que estaban en tirzepatide randomizaron a orforglipón, el 75% mantuvo el peso corporal. Pero bueno, estábamos hablando de peso y al principio de todo dije en el algoritmo que tal vez el peso no es lo que más buscamos en el tratamiento. Lo más importante de todo esto es que no solamente
se mantuvo el peso, sino que se mantuvieron los resultados cardiometabólicos. Y eso para mí me parece muy interesante, porque fíjense que una terapia muy potente, de repente como tirzepatide para bajar de peso, pero de alto costo, uno lo puede, después de un tiempo, los podría, porque esto obviamente está en veremos, lo podría pasar a una terapéutica vía oral, que es una molécula no peptídica, por supuesto, de mucho menos costo que el tirzepatide. Bueno, interesante. Yo creo que lo más interesante de este trabajo que vos estás comentando y el que yo voy a comentar ahora es que empezamos a tener evidencias sólidas sobre qué pasa con las estrategias cuando desescalamos los tratamientos. Entendemos que lo óptimo es sostener el tratamiento en dosis plenas, donde los resultados son los mejores, pero muchas veces por distintos factores no podemos sostener esas dosis plenas. Y en el mismo sentido que la TEN-MAINTAIN, se presentó el SURMONT-MAINTAIN, que fue un estudio donde se hizo una primera etapa de tratamiento en dosis plenas de 10 o 15 miligramos de tirzepatide durante 60 semanas, alcanzando todo el grupo en el trial una reducción de 22% del peso corporal. Luego de esas 60 semanas se los dividió en 3 ramas. Una rama siguió con la dosis máxima alcanzada, sea 10 o 15 miligramos. La segunda rama se randomizó a 5 miligramos de tirzepatide semanal y la tercera rama quedó en una estrategia de placebo. Y lo que se vio luego de 52 semanas de seguimiento es que los que habían mantenido la dosis plena de tirzepatide sostuvieron ese 22% inicial de peso a largo plazo. Sin embargo, también interesante, los que bajaron la dosis a 5 miligramos, un 70% logró mantener la reducción de peso inicial, y al fin del trial la reducción promedio de este subgrupo fue un 17% del peso inicial, y en la rama placebo solamente un 44% de los pacientes a 52 semanas logró sostener la reducción de peso, pero con la salvedad de que si los pacientes en la rama placebo recuperaban más del 50% del peso durante la duración del estudio, se les podía ofrecer reiniciar tirzepatide. O sea que ese 44% de sostenimiento del peso tiene un componente de pacientes que tuvieron que volver a la estrategia de farmacológica activa para poder alcanzar ese porcentaje. Así que al final de la presentación, las conclusiones es, quizás no sea la estrategia ideal, pero puede ser una estrategia válida para sostener los cambios de peso y cardiometabólicos, de factores de riesgo cardiometabólicos a largo plazo. Bueno, interesantes las novedades de este último Congreso de Obesidad. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Tienen algún aporte o alguna pregunta, alguna duda? Los vamos a esperar todos los comentarios debajo. Los esperamos en comentarios y bueno, hasta el próximo video. Chau.